Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munía Barleco Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 2 de mayo del 2025. Nos acompañan en la sala Rosita y los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Bienvenida, Rosita, el Señor la bendiga. La invitamos para que comencemos con oración. Muy buenos días, Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por darnos hoy este día, por regalarnos esta posibilidad de encontrarnos hoy, de estar aquí viendo tu palabra, todo lo que nos das diario, Señor. Bendito y alabado seas, te damos muchas gracias por cada día, por el sol, por el aire, por nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, por todos los hermanitos que están en la sala, por sus familias. Papito Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a perseverar, por escuchar, por todo, Señor. Con tu Espíritu Santo, ayúdanos a abrir ese entendimiento, esa mente, ese corazón, para que podamos ese oído tener esa palabra de escucha, Señor, lo que tú quieres que nosotros bajemos a nuestro corazón, que no se nos olvide, Señor, que así sea una palabrita, algo que nos ponga en nuestros corazones, que eso nos quede para poder participar, poder darle a los otros hermanitos que nos encontremos a diario, que muchos necesitan, Señor, y solo tú lo sabes. Con tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a que podamos tener dispuestos nuestros corazones y nuestra mente. Gracias, mi Señor Jesús, por cada día, por todas tus palabras que nos das a diario, por ese desayuno enriquecedor, Señor, que nos alimenta nuestro espíritu y así podemos hacer tu voluntad más que la de nosotros. Amén. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado. Se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor
es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguían mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Le decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús le dijo: decía la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieran de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamar rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que esa palabra del Señor que nos bajó en nuestro corazón, que podamos ahorita compartir con todos los hermanitos lo que el Señor quiere que nosotros digamos. ¿Quién quiere empezar? Yo, Rosita. Muy buenos días Adelante. para todos. Dios le bendiga. Amén. Bueno, pienso yo acá en el Evangelio, pensando en lo maravilloso que es Papito Dios con nosotros. O sea,
Él no se le escapa ningún detalle, para Él no hay imposibles, pero yo lo que pienso aquí, que aparte de ver nuestras necesidades y sobre todo, no las tanto, yo creo que tanto las necesidades espirituales, porque cuando nosotros creemos en ese Jesús resucitado, cuando nosotros le creemos que en realidad Él es el Hijo de Dios que vino para salvarnos y lo recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida, podemos ver cosas extraordinarias, de verdad que sí, yo lo digo, cosas maravillosas. Y no solamente Él se ocupa de todas estas cosas, porque ayer, como lo decía Norma y lo dice la palabra, ¿no? Pidan y se les dará, porque es que pidan el Espíritu Santo, y eso es verdad, pidiendo el Espíritu Santo de Dios vemos maravillas extraordinarias, y no solamente extraordinarias, sino en pequeñas cosas. Yo doy testimonio a veces con una de mis hermanas y le digo, es increíble cuando uno le pide algo espiritual, porque yo creo que nosotros más que cosas materiales pedimos, anhelamos sobre todo, anhelamos esa gracia, la anhelamos con el corazón de verdad, porque vemos que hasta en lo más mínimo Él hace maravillas. Y entonces veo aquí cómo el Señor, que es el Dios de los imposibles, que es el Dios compasivo, que muestra por todos los medios con sus signos, como lo dice Norma, de estar atentos a los signos del Señor, darle de comer a 5,000 personas, pero también veo aquí cómo nosotros en medio de toda, a veces nuestra falta de disponibilidad, pienso yo, porque más que no creerle es falta de disponibilidad de nosotros, de estar disponibles nosotros para cuando el Señor nos llama a servir. Y aquí en este momento encuentran este muchacho con los 5 panes y los 2 peces. Y el problema no es para Jesús, el problema no es para el Señor, no es para Dios, el problema es el que nosotros como humanos a veces no le creemos al Señor y no estamos sobre todo lo más importante disponibles para dar. No solamente lo poco, sino si no damos lo poco, pues mucho menos vamos a dar mucho tampoco, para poder nosotros actuar en ese servicio y en esa ayuda que el Señor nos pide, que aunque no la necesite, Él nos está pidiendo a nosotros que actuemos. Y yo creo que es el actuar, no es el querer, el creer solamente, el creerle, sino que actuemos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Sabemos que puede no ser mucha nuestra fe. Ayer se hablaba la fe de creerle, la fe de anhelarlo, la fe de todo, yo pienso. Y que nosotros podamos ayudar por medio de nuestro servicio, nuestra poca fe, la mucha fe que tengamos, es el querer que nosotros pongamos el amor, la disponibilidad, para que por medio de nosotros, siendo instrumentos, el Señor se glorifique, porque toda la gloria y la honra es para Él. Porque como lo dice el Salmo, grandes cosas hizo el Señor y nosotros estamos rebosantes de alegría. De verdad que sí, como salieron estos apóstoles, estos hombres en la primera lectura, contentos en medio de todas las dificultades. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Luquita. Fuentes debe ser Nancita, ¿sí? Señora, muy buenos días. Buenos días para todos. Sí, ese gran milagro de la multiplicación en el cual indudablemente estarían todos los apóstoles, porque pues, aquí dice el Señor que estaba con todos los discípulos. Milagro en que él ya sabía lo que iba a hacer, pero quería contar, no solo probar, digo yo, sino también contar con sus discípulos. Quería contar con ellos, ¿sí? Es como en otro evangelio, al narrar este gran milagro, les dice, ¿cuánto tienen o qué tienen? O denles ustedes de comer. El Señor cuenta con nosotros también. Él cuenta, Él puede hacer el gran milagro solo, indudablemente, es el Dios, es el soberano, pero si nos dijera a nosotros qué tienen, y nosotros qué le diríamos, no, aquí tenemos solo
5 panes y 2 peces, o no los guardaríamos. La persona que tenía esos panes y esos peces hubiera podido quedarse, no, yo ni para qué voy a sacar esto si eso no sirve para nada. Y no quedan saciados todos y voy a quedar con hambre, yo hubiera podido escondérselos. ¿Sí? No, el Señor cuenta con los otros y la persona los dio. Esa es la gran bendición. Por ahí inicia la bendición, esa pequeña semilla, eso que doy yo y el Señor lo multiplica, lo multiplica. También nos dice en otra versión que el Señor se los dio a sus discípulos para que ellos lo repartieran. Aquí dice que el Señor lo repartió después de la acción de gracias, bueno, todo lo que ya hizo. Él cuenta, y sigo diciendo, cuenta con nosotros también. Y veo como estos 2 discípulos que estuvieron presentes aquí también están tan presentes y tan protagonistas en la primera lectura que ellos no solo se dieron aquí en este momento, después de dejarse dar lo que tenían y dejarse guiar y dejarse impulsar por el Espíritu Santo, poniéndose en esa docilidad, hacen todos los milagros que también vemos que hacen en el nombre de Jesús, obviamente. Y esta frase que es la que ya lo dijo también Ruquita, pero la quiero repetir textualmente. Salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Y nosotros a veces, antes lo que hacemos es quejarnos ante las situaciones difíciles, victimizarnos, revictimizarnos nosotros mismos y permitir que otros nos revictimicen. Aquí siento ese llamado al Señor, ese llamado del Señor que me recuerdas, te elegí, te formé, te he instruido, te envío. Y entonces puedo decir, Señor, una cosa, pido al Señor, aparte, además de habitar en su casa, que yo sea instrumento también para que muchos vengan a habitar conmigo, que que suelte todo apego, que suelte toda dependencia, toda cadena a la que yo misma me aferro. No se trata de juzgar en si es bien o mal, sino de soltar, no necesariamente el pecado. Apegos que aunque no sean pecado, no me permiten ir, no me permiten salir, no me permiten ir al mundo entero y no me permiten que nazca en mí, que crezca en mí esa semilla que ya está sembrada, que es esa sed de la salvación por las almas y llegar a la casa del Señor muy bien acompañada con muchas almas. Muchísimas gracias, Rosita. Gracias, Nancita. Celi, por favor. Gracias, Rosita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro en la palabra del Señor una reflexión que nos hace a cada uno de nosotros. Y a mí en lo personal es como si el Señor me estuviera dando una nueva guía. ¿Cómo ha sido mi servicio? ¿Cómo he brindado y respaldado con mi actitud, con mi forma de proceder, con mi manera de actuar? ¿Cómo he dado testimonio del Señor? Realmente en la primera lectura, este ejemplo que nos da aquí Gamaliel, donde enseña al pueblo de Israel a saber reflexionar, cómo medir ese testimonio que dan los apóstoles, de qué manera ellos se han dado y de qué manera ellos han demostrado el nombre de Jesús y la forma como ha actuado en medio de tantos signos que le han sido conocidos al pueblo de Israel. Esa reflexión también la debemos aplicar hoy en día. Nosotros estamos llevando la palabra del Señor a pesar de todos los tropiezos que se presentan en la iglesia, en el lugar, en nuestros hogares, en el camino, en la sociedad, donde sea. Realmente el amor del Señor y la luz del Espíritu de Él lo llevamos, lo sentimos, lo acogemos. Muchas veces nuestras palabras
no las damos a entender como queremos hacerlo. Quizás nos equivoquemos, quizás no demos esa mentalidad a la cual nosotros queremos llegar. Pero aquí lo que nos invita esta primera lectura: seamos sensatos cuando entreguemos el mensaje del Señor. Aprendamos a discernir cuando la palabra y la voluntad viene del Señor. Y esto mismo nos lo transmite a través del Santo Evangelio, el ejemplo del Señor. Como el Señor muchas veces nos lleva y nos pone a prueba situaciones en las cuales nosotros tenemos que dar primero de nuestra generosidad interior. Cómo nosotros nos convencemos de la palabra del Señor. Cómo damos ese ejemplo de obediencia al Señor. Y asimismo, cómo disponemos nuestra confianza en el Señor. Quizás el Señor nos lleva a pruebas difíciles y a veces en nuestra mente, tanto que cavilamos, quizás nos retractamos, no puedo, ¿cómo hago? Entonces son situaciones en las que nos pone en reflexión. Vivamos confiados en la palabra del Señor. Dispongamos todo lo que tenemos nosotros, porque el Señor, cada vez que nos lleva a pruebas diferentes, nos va enseñando un ejemplo de amor, de misericordia. Busquemos al Señor allá donde nos lleva, más que con hechos materiales, buscámoslo más bien con hechos sobrenaturales, porque a veces no comprendemos nosotros mismos hasta dónde llegan esas bendiciones que el Señor nos regala como servidores, como predicadores, como hermanos de una comunidad, como todo aquello que nos disponemos para que verdaderamente fluya la bondad y la misericordia del Señor en todos y cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. ¿Alguien más? Graciela, Rosita. Adelante, Gracielita. Gracias. Bueno, acá me deja ver en el Santo Evangelio que Jesús conoce nuestras necesidades, ¿cierto? Él es tan generoso. Él vio la generosidad de este muchacho que ofreció lo poco que tenía. Esto nos enseña que debemos también nosotros tener esa generosidad, que ofrezcamos todo, así sea poco, así sea con lo poco que tengamos. Sobre la multiplicación nos damos cuenta de cómo multiplicó esos panes y esos peces, como la acción de gracias, ¿cierto? Que Jesús nos enseña a dar gracias, a ser agradecidos por lo mucho o por lo poco que tengamos. Debemos ser agradecidos, dar mucho más, dar el 100%, como dice Norma. Sobre la abundancia de Dios, esta multiplicación alcanzó para todos, ¿cierto? Hasta sobró tanto que, mira, Él les dijo, recojan todo lo que haya quedado. Y bien claro, Dios nos enseña que Él nos da con medida y con generosidad. Jesús rechaza el poder en este terrenal cuando el Señor, estas personas le dicen que míralo, se dieron cuenta de la generosidad de nuestro Señor, pero Él no quería tampoco, porque Él no quería quedarse allí, por eso Él sale y nos muestra que su reino es espiritual. Él lo dice porque Él no quiere que lo hagan rey en ese momento ni en esa tierra, porque Él es un reino espiritual. Entonces, nos invita a que nosotros seamos agradecidos y a tener confianza en Él, tener fe. Con lo poco, con lo mucho que nosotros tengamos, démosle gracias. Démosle gracias por el amor, por la abundancia, por todo lo que tengamos. Vuelvo y repito, como Él dice, así sea lo poco que tengamos, damos gracias y aprendamos a dar gracias en todo, por la vida, por nuestra salud, por nuestra familia, por todas las personas que nos rodean, porque debemos confiar siempre en la abundancia, en la prudencia que Él nos da siempre, que no desconfiemos de Él. Amén. Amparito, por favor. Muy buenos días para todos, Dios los bendiga.
Pues a través de la palabra, hoy la miraba y decía o me enseña que debemos ser humildes, no llenos de ego, de importancia, creernos mejor que los demás, sino que ser humildes, humildes y valientes como los apóstoles. Los apóstoles no se dejan que porque están allá les prohíben decir el nombre de Jesús y entonces ya me callo. No, valientes, pues verdaderamente proclamar el nombre del Señor y que está resucitado, es Él el que verdaderamente nos da, es el camino, la verdad y la vida. Es Él el que nos puede conducir al Padre y es Él el que nos da esa salvación. Entonces, como lo acabas de decir, Él no se proclama, Él no se llena de ego, Él multiplicó los panes, le sobró todas esas canastas y Él no dijo, uy, si ves que yo, no. Él más bien se retira porque Él ve las intenciones, Él se hace más bien a un lado y Él quiere proclamarse, pero Él quiere ser rey, pero en nuestros corazones, llenarnos de su amor, llenarnos de su perdón, para que nosotros podamos ser felices, gozosos a su plenitud ya. Es ya, nosotros debemos ser felices con lo poco, con lo mucho, con todo lo que el Señor nos dé a diario, nos invita a ser felices y gozosos, que seamos valientes, que no nos crezcamos nadie, el único, ni siquiera Él, que es nuestro Padre, el Rey Celestial, se llenó de ego, mucho menos nosotros, que cada vez que el Señor utilice a cada uno de nosotros seamos pequeños, llenos de amor para los demás, para que ese otro se enamore de ese amor, de esa humildad del Señor y pueda crecer también y así podamos que muchas almas puedan también salvarse, porque lo que buscamos es la salvación, esa vida eterna. Amén. Muchas gracias, mi Rosita. Gracias, Amparito. Hay una, no sé quién es. Amparito. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a participar en lo que el Señor me ponía y voy a empezar. Por el Evangelio yo veía el Señor, todo ese montonón de gente que estaba con el Señor, que porque iba a ser la Pascua, eso me hacía pensar cuando es el 14, las misas de sanación, y va muchísima gente. Pero el Señor lo que quería era, pues todo lo que enseñaba era que cada uno abriera nuestros corazones, que miremos es nuestro interior, no tanto eso lo de afuera. Y él que le preguntó a Felipe, porque él, como dijo Nancita, él podía haberlo hecho solo y sin necesidad de preguntarle a ninguno, de ver tanta gente y que él siempre ha sido misericordioso, bondadoso, amoroso. Todo es del Señor y Él sabía las cosas, Él sabe mucho. Nosotros se nos pasa muchas veces por despalomados y no pensamos sino después. Bueno, eso me pasa a mí. Y yo digo, ¿por qué no hicimos esto? Pero el Señor no, y le pregunta a Felipe para ver qué le decía Felipe. Y Felipe, pues dijo, no, pues que tanta gente, ni porque haya no sé cuánto, no alcanza. Y Andrés, pues miró los panes y los peces, pero la realidad es que el Señor ya sabía que iba a hacerlo, pero quería que ellos le dijeran qué podían hacer. En sí, a ver, tanto que llevaban con el Señor y entonces qué tanto aprendían y eso me hace pensar a veces que Norma nos pregunta algo y uno, ay, bueno, son cosas así para que uno también aprenda que el Señor vino y nos enseñó, nos da, nos dice toda la palabra y todo eso es para que nosotros también lo podamos hacer y pensemos. Y vemos que la gente que miraba los signos, el signo de la multiplicación de los panes, los peces, y ellos que dijeron, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo, pero ellos lo dijeron porque les dieron de comer, le llenaron, le quitaron el hambre, y bueno, todo lo que la necesidad del ser humano. Y el Señor que hizo, pues él no quería,
porque ellos lo iban a proclamar rey, entonces él ya sabía. ¿Y él qué hizo? Pues retirarse a la montaña porque él no quería que lo proclamaran rey, porque en sí él quería era que ese rey, que seamos cada uno de nosotros proclamándolo, pero en nuestros corazones, en nuestra vida, que sea el número uno, que sea el primero, que todo contemos con el Señor. Y eso me lleva a la primera lectura que vemos todos los apóstoles, pues yo pienso que todo es como todo el mundo, si a uno como nosotros los seres humanos, si nos dicen algo y estamos, pues uno siente miedo y ellos que no sintieron ni miedo, porque ellos, por lo menos había uno que se acordaba de todas las cosas que había pasado, no se les había olvidado, no era tan despalomado, pero él sí miró que si ellos si se metían con los apóstoles, era como luchar contra el Señor, dice, contra Dios. Entonces él sí sabía que si lo hacían, pues los que iban a perder eran ellos por estar juzgándolos y por ser esas personas que no miran más allá, sino solamente su interior, que estaban proclamando al Señor, que era el resucitado, que él le daba a uno todo y ellos querían callarlo. Y por eso es que les dijo, y la realidad es que no tengamos miedo, así como hicieron los apóstoles, de tanto de su Espíritu Santo les daba la fuerza, la voluntad para hablar de él y no les importó los azotes ni lo que le iban a hacer porque sabían y salieron ¿qué? Gozosos, llenos de ese amor, ese gozo de su corazón, de ver que pues a pesar de que los amenazaron y les dijeron y todo eso, ellos no les interesaba eso porque lo único que les interesaba es que proclamar lo que sentían en sus corazones, el amor, la grandeza, todos esos signos que el Señor les daba, que todo lo que pasa a diario en nuestras vidas no es porque, uy, yo lo hice, yo pude, yo traje, yo llevé, sino es el Espíritu Santo que nos ayuda a todos y Él sabe que necesitamos. Y casi como nos dice en el Salmo, dice, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, pero es de nuestras vidas, de todos, no es uno solo, es de todos. El Señor quiere que seamos como ese Salmo, que vivamos felices, pero con el Señor, porque si nosotros lo vamos a hacer solos, imagínense si con nuestras fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Y dice, espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, o sea, en este país, en esta caminar, en esta vida. Y si nosotros hacemos todo eso, pues en la salvación de cuando vayamos ante el Padre, ante Jesús, que es el camino, la puerta, la entrada, todo, pues el Señor. Todo lo que Jesús vino y nos puso, nos enseñó, es el único camino para entrar a la salvación. Y uno muchas veces ni siquiera piensa en eso, sino que solo quiere trabajar, que la necesidad de lo material, pero también no olvidarse uno de lo espiritual, porque el que saca con mucha gente que tiene muchísima plata, lo que sea, y trabajas por eso, como el tío rico, y solamente, y no piensan que los demás tienen necesidad, y cuando se muere como el Lázaro y Puyol que se murieron y vea quién fue el que llegó del Señor, el que más sufrió acá y el otro sí estaba ya para sufrir en ese purgatorio o en el infierno, no sé. El único que sabe de verdad es el Señor, entonces es de verdad de trabajar para poder salvarnos cuando lleguemos ante el Señor. Amén. Normitan, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, ustedes ya lo han dicho casi todo. Vamos a tomar algunas palabras que nos ayuden a terminar de darle sentido a la liturgia de hoy. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. La segunda lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Esta es una realidad a la que no le podemos sacar el cuerpo. El ser humano necesita, el ser humano espera un beneficio personal. Nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade,
Tal vez nosotros que ya llevamos un caminar en las cosas del Señor decimos que no, al Señor hay que buscarlo aunque no hiciera signos o aunque no nos diera nada, pues lo podríamos decir. Pero la gente nueva, la gente que no conoce de Dios, la gente que no tiene un caminar cristiano, sí o sí busca a Dios para recibir algún beneficio. Tal vez lo que nosotros tendríamos es que entender que después de que una persona reciba un milagro, un signo de amor de Dios, un signo de su misericordia, pues nosotros deberíamos de aprender a pastorear, a discipular, a acompañar a esas personas hasta que logren dar fruto. Entonces el problema no es que el Señor haga signos o milagros, el problema no es que la gente lo siga por esos signos, solamente por esos signos, como diríamos nosotros. El detalle es que nosotros aprendamos a cultivar esa semillita que se ha sembrado en la vida de esa persona. Yo me pongo a pensar en los hermanos que van a los grupos de oración. La gran mayoría de ellos, o muchos de ellos, van por una necesidad, una sanación, una liberación, una bendición X, la que sea. Y el Señor les responde y ya no vuelven. Y sí, claro, pasa eso y tal vez nosotros diríamos, pero tan ingratos, pero porque son así, porque no perseveran, porque no siguen adelante. Porque la gente es inmediatista y la gente no piensa en que si el Señor los bendijo ahorita de esa manera, los va a bendecir de una manera sobreabundante más adelante, sino que se quedan ahí, se quedan con esa bendición. Esto era lo que necesitaba ahorita y punto. Lo que llamaríamos nosotros el Dios bombero. Lo busco porque lo necesito, pero cuando ya no lo necesito, pues ya no lo busco. Creo que ahí el tema es nuestro. Creo que la falla puede ser nuestra. Necesitamos aprender a disipular a las personas. Necesitamos aprender a cultivar, a cuidar, a pastorear a esas personas que de una u otra manera han recibido una bendición. Llamarlos, estar pendientes de ellos. En fin. Subió Jesús entonces a la montaña. Recuerden ustedes que la montaña siempre es el ambiente de oración. Nosotros muchas veces queremos ver la gloria de Dios, queremos ver milagros, pero no subimos a la montaña. No oramos lo suficiente. No buscamos de Dios lo suficiente. Y se sentó allí con sus discípulos. Es decir, no oraba solo, oraba en comunidad, oraba como equipo. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, entonces Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente le dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Ustedes imagínense la cantidad de gente que había. El problema no era el dinero para comprar. A lo mejor Judas tenía la bolsa. A lo mejor Judas había recaudado y como lo seguía tanta gente, de más que las ofrendas eran generosas. Las ofrendas eran abundantes. Muy probablemente sí había con qué, pero pues Jesús le hace esa pregunta a Felipe como para ponerlo a prueba, ¿no? Para a ver qué reacción tiene él. Lo decía para probarlo, pues sabía lo que iba a hacer. Jesús necesitaba hacer ese milagro. Porque él lo necesitaba hacer para darles una enseñanza. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. El problema no era ese. El problema es dónde van a conseguir una panadería que tenga tanto pan. Dice que eran un poco más de 5,000 hombres, solo hombres. Y generalmente a las reuniones, a la iglesia, van más mujeres que hombres. Entonces, pongámosle que habían 7,000 mujeres. Y generalmente donde hay tantos hombres y tantas mujeres, hay más niños. ¿Cuántos niños habrían? Pongámosle que, bueno, está bien, 7,000 niños. Aquí tenemos una multitud impresionante, una cantidad de gente impresionante. Sin embargo, parece que Jesús desvía la atención y dice, ¿con qué compraremos? Entonces, el problema no era la plata, porque probablemente la plata la habría. Pero si había un problema y era dónde conseguir ese pan. ¿En qué panadería?
Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Yo pensaba titular la liturgia de hoy algo así como las cosas extraordinarias que Dios puede hacer con lo poquitico que nosotros le ofrecemos, o con lo poquitico que nosotros tenemos, o con lo poquitico que de lo que nosotros nos creemos capaces. No es nada, claro, uno dice, eso no es nada, eso no alcanza para nada. Y Jesús le dijo, decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Ese estar sentados es confiar, ¿no? Ese estar sentados es no se afanen, no se preocupen, es estar seguros, es estar convencidos. Les dio de comer a los que creyeron, a los que le creyeron. Cuando uno va de misión las primeras veces, uno en ese instinto de supervivencia y de responsabilidad, uno se pregunta, bueno, pero uno dónde va a comer, o uno dónde en la misión dónde se va a quedar, dónde se va a hospedar. Les compartía yo que en esta misión pasó algo que me pareció un milagro. Y es que pues yo estaba un poco preocupado por las ofrendas porque asistió muy poquita gente a las reuniones. Asistió muy poquitica gente a las reuniones y se recogió muy poca ofrenda. Y yo decía, pues generalmente soy yo el que más recojo ofrenda y aún así yo recogí muy poca. Me imagino que los otros servidores habrán recogido muy poquita ofrenda. Y así sucesivamente, cuando ya nos encontramos los misioneros y hicimos el banco que yo llamo, y es que todos simplemente recogemos y amontonamos la ofrenda. Yo sabía que mi vereda se había recogido poco y sin embargo, cuando saqué la ofrenda de la bolsa que me habían dado, se multiplicó, o sea, había mucha más de la que se había dicho que había. Y bueno, efectivamente recogimos, contamos, repartimos y para la gloria de Dios alcanzó para todos. Y alcanzó para un pequeño detallito y para cada misionero. Uno dice una bobadita para que lleven un pan para la casa, pero ¿cómo se multiplican las cosas? Yo creo que ningún misionero pasó hambre. Y muchas veces le dicen al misionero ya cuando lo van conociendo, ay, si se quiere hospedar en mi casa, si se quiere quedar en mi casa. Y uno pues, por andar con los corotos, con la maleta, con una cosa, con la otra, pues uno prefiere quedarse en una sola casa. Pero al misionero nunca le hace falta nada. Diría yo, nos sobra. Nos sobra la comida. A veces uno le toca decirle a la gente, uy, no le puedo recibir tanto porque es que ya recibí en tal parte, en tal parte, en tal parte. Y a veces uno trata de cuidar su estómago, su salud. Eso hablando en cuanto a lo material y en cuanto a lo espiritual. Los misioneros sabemos cómo el Señor hace su obra y cómo se multiplica y cómo se glorifica. Que el corazón de la gente cada vez está más duro, es cierto. Que la gente cada día está más reacia, es cierto. Que muchas veces hay circunstancias que no colaboran, es cierto. Sin embargo, el Señor sigue haciendo su obra. Jesús, antes de hacer el milagro o como parte del mismo milagro, da gracias anticipadas. La duda a uno no le permite dar gracias. La desconfianza a uno no le permite dar gracias.
Pero cuando confiamos plenamente en el Señor y cuando sabemos que la obra es suya y que Él respalda siempre, podemos darle gracias de manera anticipada, con plena seguridad, sabiendo que el Señor no nos va a dejar colgados de la brocha nunca. De Jesús tomó los panes, toma nuestros dones, da gracias por ellos y los repartió a los que estaban seguros creyendo en Él. Lo mismo, lo mismo, todo lo que quisieron de pescado, todo lo que quisieron. O sea, la gente comió hasta hartarse, la gente comió hasta saciarse. El que quería repetir, podía repetir. Si alguno se quería comer un pescado, se comía uno, pero si alguno se quería comer 2 o 3 o 4, repartan, coman, llénense. Y este milagro se parece mucho al milagro de las bodas de Caná cuando Jesús multiplica el vino, convierte el agua en vino. Y es que, como diría uno, se le fue la mano. Se le fue la mano. O sea, creo que eran 7 tinajas, cada una de 60, 70, 90 litros de agua. Y fue una cantidad impresionante de vino para una fiesta. Y aquí, y así como sobreabundó el vino en esa fiesta de Caná, aquí también sobreabunda la comida. El Señor nos puede estar diciendo 2 cosas. Una, Dios quiere que estemos en paz, tranquilos, satisfechos y prósperos en la parte material. Y 2, Él también es capaz de multiplicar el fruto espiritual. Él también es capaz, a los que le creen, a los que se deciden, a los que se lanzan, a los que están dispuestos de verdad, el Señor les ayuda para que lo que el misionero haga se multiplique en bendición. Cuando se saciaron, dice a los discípulos, recoger los pedazos que han sobrado, que nada se pierda, que nada se desperdicie. Si aquí Jesús no se la está dando de bonachón y está diciendo, no, boten esa comida, eso, más adelante yo les hago otro milagro. No, para nada. Me imagino que tampoco querría que quedara mugre, desorden, suciedad por ahí en ninguna parte. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de lo que habían comido. La gente entonces, al ver este signo que había hecho, decía, pero antes de decir eso, yo quiero preguntarme, ¿qué pasó con esas 12 canastas que sobraron? ¿Qué pasó con esas 12 canastas? Desde el contexto netamente material, yo me imagino que el que recogió esas 12 canastas fue el mismo muchacho que entregó sus panes y sus peces. Por simple lógica. Mire cómo se le multiplicó a este muchacho su generosidad. Y aquí yo metería el tema de la ofrenda. Generalmente la gente cuando ofrenda con miedo, ofrenda con duda. ¿Será que me va a alcanzar? ¿Será que voy a tener para mañana? ¿Será que este muchacho ofrendó todo lo que tenía? Sus 5 peces, sus 5 peces y sus 2 panes o lo que sea. Entregó eso y el Señor le devolvió 12 canastas de peces y panes. 12 canastas. ¿Cuánto se demoraría la gente en comer eso? ¿1 hora? ¿2 horas? Pongámosle 3 horas. Que se hayan, mientras charlaban, mientras compartían. Digamos que fueron 3 horas. A las 3 horas de que este muchacho entregó todo lo que tenía, el Señor le devolvió 12 canastas de comida. El problema no es que Dios no haga milagros. El problema es que nosotros no le damos el espacio a Dios para que Él haga milagros. El problema es que no le damos la oportunidad al Señor para que haga milagros. Ese es el problema nuestro. No le damos al Señor, no le damos.
Si nosotros le diéramos nuestros panes y nuestros peces, el Señor haría obras maravillosas. Si le diéramos nuestros dones naturales y sobrenaturales, el Señor haría obras extraordinarias, pero no lo hacemos. Preguntémonos qué nos estamos guardando, qué nos estamos reservando. ¿Con qué se está quedando usted que no se lo está entregando de verdad al Señor? La gente entonces, al ver este signo que había hecho, este signo, estamos trabajando en los signos y decimos, si no hay signo, no hay nada. Entonces, estamos trabajando en los signos. Debemos de trabajar más en los signos. Anoche en el grupo de oración utilicé los sacramentales que la iglesia nos coloca, nos ofrece. Y bendijimos una mamá y un hijito. Le dimos la bendición con el aceite bendito y le pedimos al Señor que siguiera sanándolos y rompiendo cadenas y ataduras. Para eso es el aceite, para ungir a los enfermos, a los necesitados. Y no podemos pretender pues que nuestros sacerdotes los conozcan todos, o sepan todos dónde están o quiénes son. Entonces, en el grupo de oración había esa necesidad, les impusimos las manos y los ungimos con aceite. Mientras hagamos las cosas con orden, creo yo, ordenadamente, podemos utilizar los sacramentales para bendición de los demás, para bendición del pueblo de Dios, como signos de bendición. Lo recogieron y llenaron. Bueno, este verdaderamente es un profeta que Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, no era el tiempo, no era el momento todavía de proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo, guardando su lugar, ¿no? Guardando el tiempo de Dios también. Y ese milagro que hace Jesús con los panes y los peces es una prefiguración de lo que el Señor va a hacer luego en la primera lectura y a partir de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, si no estoy mal, este fue el mismo maestro de Pablo. Fue el mismo maestro de Pablo. Tenía que ser un hombre muy sabio. Doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y le dijo a los israelitas: piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Y entonces da dos ejemplos. Hace algún tiempo se levantó un tal Teudas, dándoselas de hombre importante. Se le juntaron unos 400 hombres, 400, no 12, no 11, 400. Fue ejecutado y se dispersaron todos sus secuaces y todo eso terminó ahí. Más tarde, en los días del censo, surgió un Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. O sea, aquí el problema no es un líder y todo acabó en nada. Aquí el problema no es un líder. Aquí el detalle es que Jesús murió, resucitó y nos dejó su espíritu. Aquí no se trata de decir Cristo vive, como en el recuerdo, como en la historia, como en la memoria, como en el pensamiento. No, es que realmente vive en nosotros. ¿Por qué podríamos hacer los milagros de Jesús? Porque es Jesús el que está en nosotros. Más tarde, bueno, en el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverán. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos. Y os expondríais a luchar contra Dios. Oiga, bueno sería que tanto nosotros como los otros nos preguntáramos siempre si no solamente si lo que estamos haciendo es de Dios, sino si lo que estamos haciendo va en contra de la persona de Dios. Es que me da la impresión de que hay muchas personas que hacen las cosas y no piensan si lo que están haciendo es de Dios o no es de Dios.
Si lo que es de Dios le pertenece, le corresponde a Dios o no le corresponde a Dios. Entonces me da la impresión que muchas veces lo que hacemos es actuar sin pensar, sin analizar las cosas. Simplemente dejamos que las cosas sucedan, que se den, que se hagan y ya. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Y vuelvo y yo me pregunto lo mismo que yo decía ayer. Estas personas, estos señores, ¿quiénes se creían para estar azotando, en este caso a los apóstoles, para estar castigando a los apóstoles? ¿Con qué autoridad lo hacían? Me cuestiono, me pregunto muchísimo, ¿con qué autoridad lo hacen? ¿En qué parte de la Biblia decía que ellos tenían que azotar, que tenían que castigar, que tenían que... Mis hermanos, esto es un abuso de poder. Esto es un abuso de autoridad. Y el problema no es que ellos lo hayan hecho, el problema es que haya otros que lo quieran replicar, que haya otros que quieran copiar esas actitudes tan malsanas y quieran usar sus investiduras, su autoridad, su título, su uniforme, no sé cómo lo quieran llamar, para pasar por encima de la verdadera voluntad de Dios. Y después de azotarlos, entonces, les prohibieron otra vez hablar en nombre de Jesús. Otra vez les prohibieron. Y el problema no es que haya quien prohíba. El problema es que haya tontos que obedezcan. Idiotas útiles, los llamamos. Que hagan caso. Que a eso sí le hacen caso. Que a la palabra de Dios no le hacen caso. Que a la voluntad de Dios no le hacen caso. Que al propósito de Dios no le hacen caso. Pero a las palabras de los hombres sí les hagan caso. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje. Ojalá y todos nos alegráramos de los ataques. Yo la verdad no me alegro mucho, sinceramente. Pero chévere, ¿por qué no? Alegrarse de los ultrajes que uno reciba por el nombre del Señor. De alguna manera eso probaría que realmente... El padre Diego Jaramillo dice que al árbol que más se le tira piedras es al que da fruto. Y de alguna manera uno tiene que alegrarse, sí, que le tiren piedra porque está dando fruto. Que hablen mal de uno, que lo ataquen, que lo excomulguen, que sea lo que sea, pues porque está dando fruto. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas hacían anunciando la buena noticia. Ningún día dejaban, ningún día, ningún día, ningún día. Nosotros el único día que lo hacemos es el domingo, porque la idea es que cada uno pueda ir a su parroquia y escuchar la homilía del sacerdote. De resto, ningún día. Dejaban de anunciar, de enseñar en el templo y en las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Y por último termina diciendo, una cosa pido al Señor, habitar en su casa. O sea, que lo que nosotros hagamos sea la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Y para eso el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor y eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor. Mire, cada quien escoge, cada quien elige. O estás bajo la cobertura de Dios, no. O estás bajo la cobertura de los hombres, o estás bajo la cobertura de Dios. O estás bajo la bendición de los hombres, o bajo la bendición de Dios. Estás bajo el respaldo de los hombres, o estás bajo el respaldo de Dios. Tú escoges. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Espera, siéntate, confía, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Gracias, Normita.
Vamos a orar. Gracias, Papito Dios, por todo eso, esa palabra tuya, Señor, eso que nos dio hoy, enriquecedor para nuestro espíritu, que ojalá cada uno con su espíritu, Señor, siempre nos acordemos de ese evangelio de hoy que está muy, muy así como que le llega a uno al corazón. Muchas gracias, Papito Dios, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad, lo que nos das todos los días. A la mamita María también muchas gracias por estar ahí siempre, por ser ejemplo para nosotros y que no nos cansemos con ella, que nos ayude también para seguir perseverando. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que no nos quedemos con nada y todo lo que tengamos lo pongamos en manos del Señor en beneficio de nuestros hermanos. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo siempre el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra, a llevarla, a extenderla, a darle a todos los hermanitos que necesiten y no nos quedemos con nada. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo seamos obedientes, escuchemos la voz del Señor y obedezcámoslo a Él, no a los hombres. Y asimismo podamos pastorear y llevar a muchos para que ellos puedan escuchar su voz, no la del mundo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para los grupos presenciales. Estamos de lunes a sábado en todas, hay muchas partes aquí en la ciudad y fuera de la ciudad también. Vemos que los lunes estamos en Zubia, Fusagasugá, los martes en el Ricaurte, miércoles San Cristóbal, jueves en Castilla, los viernes en la Arbolizadora y en Bosa, los sábados en el norte. Entonces ahí hay un teléfono, las direcciones, todos los que puedan participar y quieran ir a aprender más del Señor y asimismo pues crecer en su fe, entonces vale la pena. También tenemos el Santo Rosario a las 3 de la tarde, que todos se pueden conectar. Hay una petición cada día diferente por una, no sé, entonces la pueden poner y así pueden participar también. También agradecerle la forma, también hay una invitación para en junio 20, 21 y 22 de la Fórmula 1, que son para los jóvenes, que muchos jóvenes son desubicados ahí por el problema de la adolescencia, a veces que sienten esos vacíos, todo eso les va a servir, entonces cordialmente invitados, sean sobrinos, primos, no sé, todos los que puedan, amigos, puedan participar, vale la pena porque ellos se ubican, al menos en una semillita para que fortalezcan esa soledad y ese abismo que tienen dentro de sus corazones y puedan mirar como para dónde van. Entonces, invitación, y pueden escribirse también, ahí hay un teléfono, o si necesitan alguna información, lo pueden hacer. Y al agradecer toda la bondad, la misericordia de cada uno de esas semillitas que puede dar para la ofrenda, sea pequeña, grande, lo agradece el Señor porque es para el servicio de la comunidad, de todo lo que se gasta, todo lo que hay para poder sostener. Entonces, agradeciendo y que el Señor les multiplique todo eso. En el NECI de Milena Bermúdez, en el 301 551 2161. Agradeciendo eso y que el Señor es el que de verdad uno da, así como el Evangelio de hoy, que no le dé miedo al ofrendar, que el Señor siempre está ahí pendiente de lo que uno necesita. Amén. Gracias. Y nuevamente mañana nos encontramos en ese desayuno agradable a las 8 de la mañana, como todos los días, para que nos fortalezca ese espíritu las 24 horas. Muchas gracias a todos, a los que participaron, los que están ahí, los que van a ver el video. Y nuevamente mañana
agradeciendo y un lindo día para hoy. Amén. Gracias. Y decirles, no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento.